SER Podcast. En la mesa del análisis esta noche, Luis Arroyo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Valentina Martínez Ferro, buenas noches. Muy buenas noches. Y se va a incorporar de un momento a otro Carlos Cue. Pero antes quiero presentaros a un chico que se llama Kian, tiene 14 años, es iraní y estudia en el Instituto Severo Ochoa de Alcobendas, en la Comunidad de Madrid. Kian es un chaval muy inteligente, saca notazas. Yo en mi vida he sacado las notazas que saca este chico. Es una de las mentes más brillantes, de estas que pronto los profesores detectan que son especiales y por eso les animan a desarrollar sus capacidades todo lo posible. Tanto es así que Kian ha sido seleccionado para representar a la Comunidad de Madrid en un proyecto educativo de la ONU. Ha superado a más de 1.600 alumnos de tercero de la ESO en entrevistas y en debates y iba a viajar a Nueva York, a la sede de Naciones Unidas, para la fase final de este proyecto. Kian iba a representar a Madrid en este proyecto de la ONU, en la sede de la ONU. Pero finalmente no va a viajar, porque Estados Unidos le ha vetado la entrada alegando que hay que proteger al país de terroristas extranjeros. Kian, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso. Primera vez que hago algo parecido a esto. ¿A la radio? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Bastante guay. Está bien eso. ¿Qué pensaste cuando te dijeron que no ibas a viajar? Era una decepción, tipo, con tanto progreso, con tantas conferencias, pues era como que estaba escalando una montaña y de repente hay una caída y eso, tipo, es una decepción, ¿verdad? ¿Qué ibas a hacer allí en Estados Unidos? En Nueva York, en la sede de la ONU. Íbamos a hacer otra conferencia parecida a los anteriores, pero de tema diferente y de la perspectiva de otro país. En este caso me había tocado a Kenia y eso, íbamos a hacer otra conferencia, pues dar un discurso para introducir nuestro país y hacer debate sobre el tema que nos había tocado, que era sobre el espacio y tipo competición entre diferentes países. ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar hasta aquí? O sea, de esas fases que has ido pasando, las entrevistas, los descartes, al final ser el mejor de 1.600, ¿sabes? Bueno, era un poco caótico, la verdad. Es que... a ver, Carmen, ¿podrías explicar un poco el proceso? Sí, mira, Carmen es su profesora. Carmen de Águeda es la profesora de Historia en el Severo Ochoa, es profesora de Kian y está aquí para ayudarnos un poco a contarnos este proceso. Carmen, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha sido este proceso para que Kian fuera elegido para representar a Madrid ante la ONU? Bueno, es un proceso largo, intenso, sobre todo si se lo toman muy en serio, como es su caso, el de él y el del compañero, ¿no? Ellos se han clasificado en pareja, representando conjuntamente cada uno, o sea, los dos, a un país. Entonces, lo que se hace es el modelo de Naciones Unidas, hacen debates como si fueran delegaciones de países que pertenecen a la ONU y buscan llegar a acuerdos, ¿vale? Entonces, en esos debates, primero tienes tú que llevar muy preparados los temas, con argumentos, que es algo que, por ejemplo, a Kian se le da muy bien, ¿no? El encontrar los datos, la información fiable, que eso sea sistemático y luego, claro, tener esa forma diplomática de convencer a todos de que tu propuesta puede funcionar y que todos quieran colaborar contigo. Y eso, en este caso, lo han hecho muy bien también, que van ahora o deberían ir ahora los dos juntos a Nueva York a reproducir ese debate, pero ahora en este caso se van a enfrentar con chavales de Japón, de Alemania. Entonces, bueno, o sea, esto es algo muy importante. Es algo muy importante y muy difícil. Es difícil lo que han conseguido. Y finalmente Kian no va a poder ir porque la embajada se lo ha vetado. La embajada de Estados Unidos se lo ha vetado alegando que tienen que proteger a Estados Unidos de potenciales terroristas. A mí me parece muy violento que den esa respuesta a un niño de 14 años, a un niño que está precisamente demostrando que él cree en la diplomacia, en llegar a acuerdos, en el diálogo, que él cree en las Naciones Unidas y ahora le dicen eso, que la casa de todos los países del mundo, está cerrada por algo tan aleatorio como el lugar en el que naces, ¿no? Es que nadie lo elige. Por su pasaporte iraní, punto. Sí, exacto.
Nasim, buenas noches. Buenas noches. Nasim es la madre de Kian. ¿Cómo os lo comunicaron, Nasim? Al principio tenemos que rellenar un formulario muy largo y luego hacer una entrevista. La entrevista era muy duro y tuvimos que esperar casi una hora. Y al final, sin mirar ni un documento, nos dijeron que no. O sea, vosotros llevabais papeles que demostraban que, Sí. que Kian es un fuera de serie, que a él lo ha ganado todo y que estaba preparadísimo Sí. para ir allí a la ONU. Y no miraron esos papeles en la Nada. Embajada de Estados Unidos en Madrid. Sí. ¿Y qué os dijeron? Que por la ley F-212 no podemos dejar a entrar a un iraní a Estados Unidos, aunque sea un estudiante de 14 años. No podemos. Y punto, nada más. No nos dejaban explicar más. Por seguridad antiterrorista. Sí. ¿Tú en ese momento qué pensaste? Bueno, no queda palabras. ¿Qué podemos decir? Que un niño de 14 años pueda amenazar a un país tan poderoso. Es un poco... tenemos que preguntar a ellos que cómo pueden poner una norma que no es normal, no me parece justo. Y un poco insulto. Por ser iraní no puedes entrar. Y una cosa más que me dijo, si tuvieras un pasaporte, por ejemplo, de España, te dejamos entrar. Si una persona es un tipo de amenaza, por cambiar el pasaporte, el asunto no va a cambiar. Y además Kian está a unos años de conseguir el pasaporte español. ¿No? 3 años, sí. 3 años te quedan para conseguir el pasaporte español. Llevas aquí en España 7. Sí, la mitad de su vida. La mitad de tu vida. Exactamente, sí. ¿Cómo lo viviste tú, Kian, en ese momento? En el que te dijeron que tu sueño no iba a ser porque eres iraní. Pues, como he dicho antes, una decepción que he progresado tanto y que por el simple hecho del lugar de nacimiento no he podido participar en la conferencia de Nueva York. Este evento solo ocurre una vez en la vida y eso, ¿Te ha afectado mucho? sí. Durante la Semana Santa, Kian estaba en su habitación, casi con las persianas bajas, la puerta cerrada, aunque me dijo, mamá, no pasa nada, pero yo sabía que no está bien. Y es muy difícil ver a tu hijo que está sufriendo y tú no puedes hacer nada. Es muy duro. Porque no podéis recurrir siquiera. Es una decisión que Estados Unidos ha tomado y ya está. Sí. Carmen, como profesora, ¿esto para ti qué supone como profesora de Kian? Pues yo me siento un poco hipócrita, porque yo les hablo a ellos de que el mundo puede ser justo, de que precisamente hay instituciones que nos protegen, que la diplomacia está para solventar los problemas de todos y sin embargo, pues él se ha topado con 14 años con la injusticia del mundo y ha tenido que afrontarla y es algo que ojalá nadie lo tuviera que sufrir, pero muchísimo menos con 14 años. ¿Y la Comunidad de Madrid qué os dice? ¿De quién depende la enseñanza en Madrid? ¿Qué os dice esto? Desde la consejería lo que nos dicen es que ellos han tocado todas las puertas que podían tocar y que no pueden hacer nada más, que ya no está en su mano. No lo sé. Kian, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, por ahora no lo tengo muy claro, pero mis intereses son de geopolítica, de historia, aunque también yo creo que va a ser un poco difícil encontrar trabajo en la geopolítica y historia y todo eso. ¿Por qué? No sé, es que nunca he oído a una persona tipo
A ver, es que muchos de las personas famosas o de las personas que tomo inspiración no son tipo, no tienen carreras que siguen la geopolítica y eso. Ya. Tú quieres cambiar las cosas. Sí. Quieres trabajar para cambiar las cosas. Kian, muchísima suerte. Gracias. Que vaya muy, muy bien. Que te lo mereces. Gracias. Kian, Nassim y Carmen. Muchas Gracias a los tres por venir a contarlo. Ahora 25. Y con Valentina Martínez Ferro, con Luis Arroyo y con Carlos Cué, acabamos de aprovechar estos minutitos de publicidad para que Kian, su madre y su profe salieran de este estudio. Es que parece salvaje esto que acabamos de escuchar, Carlos. Es una auténtica salvajada, ya le hemos dicho a Kian de todas formas, ahora al irse, que hay muchísima gente muy famosa que se dedica a la geopolítica. Hay gente que son estupendos profesionales muy conocidos que hacen el trabajo que él quiere hacer. Es terrorífico, es tan de verdad. Yo vengo justo, Un chaval de 14 años. Yo vengo justo ahora, he estado en vacaciones en Estados Unidos, que por otra parte es un país que no creo que cualquiera, que nos dediquemos al periodismo o a casi cualquier cosa, es un país fascinante y súper interesante, pero de verdad está en una fase absolutamente enloquecida de su historia, de su larga historia democrática. Todo está patas arriba. Es un país que está realmente enloquecido hasta en lo más básico. Quiero decir que es en fin, son generalidades. Cuando uno hace un viaje y tal, ¿no? Hay que profundizar y hay que leer a los corresponsales y a la gente y a los analistas que realmente lo saben. Pero hay cosas que se perciben. Realmente es un país que está totalmente enloquecido y esto no es más que una consecuencia de esa locura que les lleva a pensar que un chaval de 14 años que ha ganado un concurso de diplomacia, de mejorar el mundo, de unir a la gente, ese chaval es una amenaza terrorista porque hay un protocolo de no sé cuántos que dice que como es iraní, pero vamos a ver, aparte de que hay decenas de miles de iraníes en Estados Unidos, obviamente es un país que ha recibido muchos iraníes del exilio, por supuesto, y muchos exiliados de siempre, de toda su historia. De hecho, es un país fundado de alguna manera por exiliados, por gente que se fue de Europa, sí, por persecuciones, ¿no? Llama la atención precisamente porque estamos hablando de un exiliado. Lleva aquí, como ha dicho su madre, la mitad de su vida, con lo cual, en fin, no se explica, ¿no? Porque además, justamente en un consulado, lo que hacen es mirar, y por eso hacen entrevistas personales, el caso personal y concreto. No es algo que tú pides un visado como cuando te vas de viaje turístico en general, que sí, simplemente tienes la ESTA y hay, bueno, pues no hay cribado, por decirlo de alguna manera. Aquí hacen una entrevista personal con algunos de los países concretos del mundo con los que Estados Unidos tiene una relación compleja, y precisamente la entrevista es para eso, para poder discriminar unos casos de otros. En este caso, alguien que lleva 7 años en Madrid, lo que pensaba uno es, oye, que el gobierno de España acelere esa concesión de pasaportes si pudiese ser, que entiendo que en 3 semanas es muy difícil de hacer, pero verdaderamente es complejo, sobre todo viendo su cara, ¿no?, de frustración y de incomprensión. La profesora llorando de la rabia. De todos modos, aquí no, vamos, si hay que poner a alguien al frente para criticar al idiota de Trump, yo soy el primero, o sea, no tengo ningún problema y lo he constatado muchas veces, incluso públicamente, pero esto habría pasado en esta fase, habría pasado exactamente igual con Biden, cuidado. Dame un segundo, Luis, vamos a volver ahora mismo, pero es que están entregando el premio AENA de literatura, ¿sabéis? Es el premio dotado con 1 millón de euros. ¿Podemos ir a Barcelona? ¿Quién me está escuchando? Dejadme leer el... Buenas noches, ¿me oís bien? Hola, Claudia, sí, adelante. ¿Qué tal? Pues sí, se acaba de anunciar, ha sido ahora mismo Rosa Montero, que es la presidenta del jurado en esta gala en el Museu Marítim de Barcelona, quien ha anunciado que es Samantha Schweblin con El buen mal, la escritora argentina que se lleva el galardón, que ahora lo decías, 1 millón de euros, con este libro de relatos donde los personajes se encuentran al borde de la tragedia, en un punto de no retorno. Samantha Schweblin. Exactamente, es una
Sí, a ver qué va a hacer con ellos. Bueno, es una de las voces más destacadas de la literatura argentina y latinoamericana contemporánea. Ha sido traducida a más de 40 idiomas y desde el 2012 reside en Berlín. Otras de sus obras destacadas que a lo mejor os suenan son La furia de las pesetas o Siete casas vacías, aunque su novela más conocida es Distancia de rescate, que la directora peruana Claudia Llosa adaptó a Netflix. Claudia va a comparecer, va a tomar la palabra Samantha, entiendo, Samantha Schweblin. Exactamente, ahora mismo. A ver, vamos a escucharla. Bueno, es que se acaba de salir del atril, está acercándose aquí, en este momento, ¿verdad, Claudia? Salvadorilla. Ahora parece que sí va a hablar. Sí, está entregando el premio. Lo que le importa es el millón. ¿Cuándo le bueno, el millón? Y cuidado que los otros candidatos se llevan 30.000 euros, o sea que tampoco se van con las manos vacías. Nadie se vuelve en metro a casa esta noche. Están haciendo fotos en este momento, Salvador Illa entregándole el premio. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches. Me interesa, Javois, tu análisis no tanto de la ganadora y su obra y el hecho de que haya sido ya la ganadora, sino del premio en sí. El hecho de que AENA, que sabéis que es el operador de los aeropuertos en España, haya creado este premio. Es un premio de narrativa hispanoamericana y premia con 1 millón de euros, va a premiar cada año con 1 millón de euros a una obra en castellano que haya sido publicada ya. Quiere decir, no es como un premio del Planeta, del Azorín, que se publica a futuro después de ganarlo. No, aquí es un libro que ya se haya publicado y ellos te premian con 1 millón de euros. Aquí ya sabes que hay como dos corrientes. Por un lado, la de quienes consideran que es una iniciativa brillante para fomentar la literatura, y por otro lado las que quienes consideran que no tiene ni pies ni cabeza que un operador público de aeropuertos, en gran parte público, también tiene una parte enorme privada, pero en gran parte público, esté dando un premio de 1 millón de euros para fomentar la literatura, que en principio no tiene mucho que ver con su labor en el mercado, ¿no? Como operador de aeropuertos, no sé cómo definirlo. ¿Tú dónde te sitúas? Decía un amigo mío que podían entregar 1 millón en millas de viaje. Yo donde me sitúo, fíjate, yo primero voy a decir una cosa. Yo creo que tener una opinión sobre esto no quiere decir que tengas una motivación personal. Si yo estuviese a favor de este premio, que ya adelanto que no lo estoy en la manera en que fue presentado, no es porque yo pretenda el próximo año postularme. De hecho, si hablase bien de este premio sería porque no lo quiero ganar ya en la vida por la vergüenza que me daría luego ir a recogerlo. Lo digo porque se han enfrentado, hay lo que dices tú, hay dos corrientes como muy tal. El prestigio de los premios literarios se construye desde abajo, como el prestigio de cualquier cosa, de una profesión, de una amistad, de lo que tengamos. Esto se ha intentado construir desde arriba, con un premio exagerado, que por supuesto a los escritores y a las escritoras no decimos que no, pero si quieres realmente ayudar a la literatura, yo por ejemplo, mi amigo Jacobo Argarechi en El Mundo proponía hace unas semanas coger ese dinero, dividirlo entre 100 escritores o aspirantes a escritores y darles 10.000 euros y que se pongan a escribir una novela en una especie de retiro, porque todo el mundo sabe que en el mundo de la escritura es en general muy precario, hay que compatibilizar muchas profesiones y no hay tiempo para escribir. Talento seguro que sobra, pero no hay tiempo. Entonces, de alguna manera, y no quiero tampoco con esto ser muy duro, es un poco como la Arabia Saudí del fútbol, ¿no? Voy a comprar este club, voy a pagar unos salarios estratosféricos. Ahora sí que no puedes ganar. Ya lo sé. Yo cuando me siento aquí sé que pierdo una cosa cada día. Ahora estás perdiendo una bastante gorda. Más me vale a ser mantenerme mucho tiempo, porque yo aquí estoy volando puentes todos los días. Creo que tiene algo de eso. Yo me alegro muchísimo por la ganadora. Yo me alegro muchísimo por la gente que vaya a ganarlo en futuras ediciones, entre los cuales ya... pero es cierto que a la literatura no ayuda mucho. Un premio que empieza así, tirando paredes con ese premio tan desmesurado, no ayuda mucho. Luego también sería interesante darle el premio a los escritores o escritoras que sepan que lo vayan a gastar bien. A ver cómo sería ese filtro. ¿En qué vas a gastar? En libros. Bueno, tal carajo, tío. Dánoslo a nosotros. A los amigos. Estamos explorando las fronteras de la vida, joder. Arroyo, ¿qué te parece a ti este premio? Bueno, yo no lo veo tan mal. Lo que pasa es que no soy del gremio, entonces la opinión de Javois es mucho más cualificada. No, yo creo que... Pero en principio tampoco lo vas a ganar. No, claro, obviamente, por supuesto. No, yo no lo veo tan mal. Creo que, bueno, hay premios para todo. Hay también los ministerios, las consejerías también tienen otro tipo de premios, otro tipo de ayudas al fomento de la lectura, al fomento de la escritura, etcétera. Pero que el Estado
a través de una institución, una empresa pública saneada que tiene, digamos, dinero para repartir, también le dedique un dinero a premiar con un jurado, digamos, avalado por el Estado, etcétera, contrasta con otros premios literarios que no quiero mencionar, por supuesto, y que todos tenemos en la cabeza, muy voluminosos en su cuantía y muy cuestionables también en lo que tiene que ver con la calidad del producto, ¿no? 51% de AENA es público, 49% privado. Por eso, ¿no? Quiero decir que hay un cierto aval del Estado, sea quien lo gobierne, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo. He seguido con mucho interés este debate, como dice Jauis, apasionadísimo entre escritores sobre esto. Y no solo porque sea el Estado, sino porque yo creo que los premios, lo importante de los premios son los premiados. Y lo que da credibilidad a los premios es la lista de premiados. Empezar con Samantha Schweblin no me parece un premio, en fin, que se desacredite desde el principio. Yo por creo $1 millón de euros nadie va a negarse a recibir ese premio. No, pero no negarse, pero digo que automáticamente pero digo que en el sentido de que yo creo, y habrá que esperar un poquito a que tenga el premio 4 o 5 años para ver si realmente tiene. Yo creo que ha habido premios aquí muy importantes en la historia de este país, premios efectivamente con muchísimo dinero, que se han ido desacreditando por el tipo de premiados, por el tipo de decisiones que se han ido tomando, por el tipo de decisiones que han tomado los jurados, por otra parte. Este jurado, en fin, presidido por Rosa Montero, en fin, estamos hablando de gente de muchísimo nivel, y lo primero que hacen es dárselo a Samantha Schweblin. Vamos a ver el año que viene, pero de momento no está mal, ¿no? Que al modo de Planeta lo empezasen a ganar este premio los pilotos. Con sus manuscritos. Que seguro que hay muchos que escriben. Totalmente. A partir de ahora seguro. ¿Te imaginas? Valentina, ¿a ti qué te parece? Entonces lo mataremos. No, a mí lo que me parece que es curioso que el Estado compita también con el Cervantes, ¿no? Con sus propios premios dados por el Ministerio de Cultura, que es que me parece que puede tener más competencia en esta materia, y que me parece curioso que se haya decidido que lo haga AENA. Yo estaría en este caso más del lado de Javois, sabiendo que tampoco lo voy a recibir nunca, y no porque no me encantase ganar el millón de euros que se juega. Y creo que efectivamente aquí lo que hay que saber es entender bien cuál es el criterio que se utiliza para poder dar este premio y cuánto tiempo se va a mantener. Yo creo que han empezado muy bien, la verdad. Me parece un gran arranque. ¿En qué lo gastarías, Javois, el millón? ¿En qué lo gastaría? Sí. No lo sé, si lo supiese no lo ganaba. Lo bonito recibirlo y no tener ni idea de lo que va a pasar. Espero que me durase. Pero si has dicho antes que querías que hubiera un criterio de en qué te lo ibas a gastar y tú no tienes ni idea, pues tú no puedes participar en ese tribunal. Puramente hedonista, digámoslo así, puramente hedonista. Hasta mañana, Javois. Chao. Casi 24 horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de alto el fuego, ahora mismo la situación no puede ser más caótica, principalmente porque Netanyahu ha decidido machacar Líbano en el primer día de supuesta tregua, y solo hoy ha lanzado ataques feroces contra el país, matando, que sepamos, a 254 personas. 254 personas. Esto, la fuente es el gobierno de Líbano. Esto ya no es que dice Hamas, no es que dice Hezbollah, es el gobierno de Líbano. Es una salvajada, y que muestra a las claras la fragilidad del acuerdo que se ha alcanzado esta madrugada, porque cada parte dice que el pacto implica cosas distintas. Irán sostiene que Líbano sí está incluido en la tregua. Estados Unidos dice que no. Israel da igual, les está bombardeando y ya está. El presidente del Parlamento iraní dice que la base con la que negociar ha volado por los aires incluso antes de empezar estas negociaciones. Nuria Garrido informa desde Jerusalén. Nuria, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues sí, el presidente del Parlamento iraní asegura que en esta primera jornada de tregua ya se han violado 3 puntos claves de este acuerdo marco. Entre ellos, como decías, que Israel no haya cesado su ofensiva contra el Líbano, algo que, recordemos, Pakistán, que es el principal mediador, esta madrugada garantizó. También denuncia la filtración de un dron en el espacio aéreo iraní. Y la tercera violación tiene que ver con la declaración de Trump, en la que hoy ha negado el derecho de Irán a enriquecer el uranio, si bien desde Irán aseguran que esto estaba recogido en el 6º punto de este acuerdo marco. Y atención, porque concluye su mensaje el presidente del Parlamento iraní, asegurando que en esta situación no resultan razonables las negociaciones ni un alto el fuego bilateral.
No sé si en qué va a derivar esta situación, Aimar. No han dado más detalles ni cuál va a ser ahora la postura de Irán, pero es verdad que durante esta tarde algunos medios israelíes estaban apuntando la idea de que en las próximas horas es posible que aquí en Israel volvamos a recibir misiles iraníes. Y horas antes de estas declaraciones del presidente del Parlamento iraní ha vuelto a hablar Netanyahu, quien ha asegurado que esta tregua no significa que esta guerra haya acabado, ninguna sorpresa, estas declaraciones, que todavía tienen muchos objetivos por lograr y que lo harán por las buenas o por las malas. Y respecto al Líbano, ha dicho pues la misma excusa de siempre, que van a continuar para acabar con la amenaza de Hezbollah. Un pequeño detalle, Israel hoy ha lanzado en 10 minutos, Aimar, más de 100 bombas en diferentes puntos del país. Unas imágenes que nos están llegando. Ahí estamos escuchando las ambulancias, el caos que se está viviendo allí. Recuerda mucho lo que pasó en la Franja de Gaza en octubre de 2023, cuando Israel empezó su ofensiva, que ha acabado siendo un genocidio, y ahora están machacando a la población libanesa en este primer día de tregua. No sé qué entiende Israel por tregua, Aimar. Nuria, ¿qué zonas son las más afectadas allí en Líbano? Pues hoy sobre todo ha sido muy afectada Beirut, la capital. Tengo allí compañeros que me estaban explicando que durante toda la jornada han estado escuchando bombardeos, no solo en la zona del Dajie, que es donde está Hezbollah, sino en otras partes residenciales, y por supuesto también el sur, que es donde están desplegadas las tropas israelíes. Es que volvemos a lo de siempre. Israel lo vende como ataques quirúrgicos para ir contra los terroristas. Es que hizo lo mismo en la Franja de Gaza, ¿no? Es que todo es para ir contra determinado tal de Hamas. Es que estos ataques en Beirut, Nuria, ya no son efectivamente contra ese barrio en el que efectivamente hay una presencia fortísima de Hezbollah. Es que esto vaya contra el país entero y en concreto la capital, contra Beirut entera. Efectivamente, estamos viendo en directo otra vez masacres por parte de Israel con una total impunidad en el día en el que se ha acordado un supuesto alto el fuego después de 40 días de guerra aquí en Oriente Próximo. Yo creo que hay que recordar aquí algo básico. Israel no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo con Irán y la forma que tiene de boicotear este acuerdo es machacando el Líbano, algo que no le importa en absoluto, y de paso continuar con su invasión en el sur, una parte del Líbano que quiere apoderarse. Nuria Garrido, informa desde Jerusalén para la SER. Mil gracias, Nuria. Un abrazo muy fuerte, Aimar. Trump tiene previsto reunirse de un momento a otro esta noche con el secretario general de la OTAN. Todavía no ha dicho una palabra en público sobre ese acuerdo. Lo celebró anoche en su red social y ha ido dando entrevistas telefónicas a distintos periodistas, pero no le hemos escuchado todavía a él. Cosa rara en el presidente de Estados Unidos, que nos tiene acostumbrados a una verborrea incesante. Pues bien, después de que se alcanzara ese acuerdo de alto el fuego de 2 semanas con Irán anoche a las 2 de la mañana hora española, desde entonces no hemos escuchado a Trump decir qué opina de todo esto, hacia dónde va a llevar la situación. Quien acaba de hablar es su vicepresidente, J.D. Vance, que es uno de los que va a ir a las negociaciones con Irán el sábado en Pakistán. Dice que ellos nunca han estado de acuerdo con incluir el Líbano en la tregua y que o los iraníes dan pasos o Trump volverá a la guerra. Victoria García, buenas noches, Vicky. Hola, Aimar, buenas noches. Hablaba Vance justo antes de coger el avión que le llevaba allí a Pakistán. El vicepresidente dice que el Líbano no estaba incluido en ese alto al fuego que han negociado con Irán, al menos en el que negoció Trump, porque el otro, el que trajo Irán de 10 puntos, dice que lo tiraron a la basura. Lo escuchamos. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, have actually offered to be Bueno, dicho eso, los israelíes reprimieron parte de su ofensiva en el Líbano los pasados días para fomentar y propiciar el acuerdo, pero no porque el Líbano estuviera sobre la mesa de negociación del alto al fuego. Añade el vicepresidente que el punto número 1, después de retirar su capacidad armamentística nuclear, es la reapertura del estrecho de Hormuz, y avisa: si ahora Irán busca salirse de esta negociación, echarlo por tierra, que sepa que las consecuencias van a ser mucho peores de lo que ha sido hasta ahora. Trump está reunido con Rutte, el secretario general de la OTAN, con quien tiene previsto comparecer ante la prensa. Según el jefe de prensa de Trump, este está muy cabreado con la OTAN, no con su secretario general, y hoy le iba a decir a este que Estados Unidos quiere moverse de la alianza. El Wall Street Journal está adelantando que Trump le ha dicho a Rutte que está valorando castigar a ciertos países de la OTAN por la falta de apoyo en la guerra de Irán, y todos sabemos cuáles son, que tienen nombres y apellidos. No sé por qué lo dices, Vicky. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Con este estado de las cosas veremos si el sábado hay o no reunión entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, que es lo que han difundido desde la Casa Blanca. Hoy, en lo que está el gobierno de Trump es en tratar de imponer el relato triunfalista de lo que ha pasado, vendiendo como una gran victoria
cuando la realidad es que se ha demostrado, y lo comentábamos antes con Juliana, que Irán, el régimen iraní, ha conseguido no sucumbir ante el teóricamente peor enemigo que te puede tocar en el mundo, que es la dupla de Estados Unidos e Israel. Es lo más letal, sus ejércitos son los más letales. Irán, de momento, se va a sentar en una mesa de negociación porque no lo han conseguido machacar o tumbar del todo. Y claro, van a tener que negociar con el régimen que prometió derrocar Trump, y sobre la base de condiciones planteadas por Teherán, empezando por quién tiene el control efectivo del estrecho de Hormuz. Pablo Morán, jefe de internacional de la SER, buenas noches. Hola, Mar, buenas noches. Eso es, si no hay contratiempos que hagan que todo descarrile, Estados Unidos e Irán se van a sentar a negociar heridos por más de un mes de guerra, pero con sensaciones muy diferentes. De entrada, no parece que la administración Trump parta con ventaja, y alguna de las razones ya las apuntabas. No se han cumplido ninguno de los objetivos de esta guerra. El régimen iraní no ha caído, es más, se ha endurecido con perfiles militares que han tomado el poder y que han demostrado su capacidad de resistencia frente a las bombas. Ellos serán los interlocutores. Irán sigue controlando Hormuz, lo ha demostrado esta tarde, y Teherán mantiene que el tráfico por ese estrecho no va a volver a ser como antes. Demanda incluso el reconocimiento sobre la soberanía del paso, que funcionaba sin problemas, recordemos, hace 40 días, por mucho que Trump presente la situación actual como una victoria. Los ayatolás también reclaman de partida que se reconozca el derecho de Irán a enriquecer uranio, otro de los pretextos para lanzar estos ataques. Bajo control, como ya se hizo con el acuerdo de Obama, por ejemplo, y descartando el desarrollo de armas nucleares, pero sin que Teherán tenga que renunciar a su polémico programa. Que Trump se sienta a negociar cosas así demuestra que necesitaba urgentemente una salida. José Antonio Gurpegui, catedrático de análisis de Estados Unidos, señalaba esta mañana en Hoy por Hoy un dato sobre el coste político de esta guerra. De los votantes evangélicos blancos, que le apoyaban en un 90% y estaban en torno al 56-57%. Yo creo que Donald Trump tenía unas ganas infinitas de abandonar esta guerra, de salirse de esta guerra que pensaba que iba a ser mucho más rápida, y la que se vio en cierta forma arrastrado por cantos de sirena de Israel. Y todo esto teniendo en cuenta que la guerra sigue sin estar resuelta. Trump solo ha comprado 2 semanas de tiempo, y el resultado de la negociación servirá para medir el grado de fracaso de esta guerra. Gracias, Pablo. Luis Arroyo. Sí, hay una investigación interesantísima del New York Times, publicada hace no sé, 2 o 3 días, interesantísima, exclusiva, que detecta con la minucia con la que trabaja el New York Times qué es lo que pasó para tomar la decisión en la Casa Blanca, en el departamento llamado de guerra, el departamento de defensa, etcétera. Y es evidente, el resumen es seguir línea por línea las indicaciones, las sugerencias, los engaños, o llamémoslo como queramos, de Netanyahu. Es decir, es un Donald Trump que se cree que lo que le va transmitiendo Netanyahu en persona y lo que van diciendo los respectivos equipos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, es evidente, por mucho tuit que quisiera hacer, que efectivamente es un poco raro que no los haga, porque lleva medio callado mucho tiempo, ¿no? Pero por mucho tuit que quiera poner, es evidente que esta guerra, que lo de antes de ayer ha sido una bravuconada y además bastante vasta y bastante agresiva, ¿no? Voy a destruir la civilización. Es alucinante, ¿no? Que alguien anuncie la destrucción de la civilización persa, o sea, ni más ni menos, ¿no? Y que efectivamente, por dar un dato, que le haya otorgado credibilidad al régimen que supuestamente quiere destruir. Es decir, si el sábado finalmente se reúnen, está reconociendo como interlocutor a la autoridad que tú dices que has destruido, que es la de los ayatolás, ¿no? O sea, es todo tan absurdo, tan ridículo. Una vez más, intentar encontrarle lógica a este personaje siniestro es inútil, excepto, solamente añado un detalle. Según información de la revista Forbes, podemos estar hablando de 1.400 millones de dólares. Según el New Yorker, podemos estar hablando de 3.400 millones de dólares. ¿Qué cifra es esta? La cifra en la que se ha enriquecido Donald Trump con todas estas chorradas, supuestas chorradas. Él y su familia, 3.400 millones, dice New Yorker, 1.400 dice Forbes. Y detallan de qué vienen, sus asuntos con las criptomonedas, el avión que le regala el de Qatar, las tejemanejes con las satrapías del Golfo, las baratijas del MAGA, las gorras, los vasos que son propiedad de él, etcétera, etcétera.
como poco 1.400 millones de dólares se han enriquecido en solo año y medio. Valentina y Carlos. Yo creo que lo que está pasando con la guerra de Irán viene, y esto es parte de lo que se ha contado muy bien en la crónica anterior, ¿no? Que es bastante sencillo, de alguna manera, entender el interés que tiene Israel. Israel, evidentemente, lo que quiere es debilitar al máximo a Irán y a sus proxies. Es clarísimo. Los proxies entendidos como los Hamas y Hezbollah Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano concretamente, aunque también los hutíes. Pero lo que no se acaba de entender bien, porque no se ha explicado y son incapaces, más allá del enriquecimiento personal que tengas, cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos en esta guerra. Y por eso es tan difícil para Trump y para cualquiera de la administración Trump plantear esto en términos de victoria, porque no se entiende qué era lo que pretendían conseguir antes de entrar en esta guerra. Y al no tener claros los objetivos es muy difícil contar esto como una victoria. Lo segundo que me gustaría decir es que evidentemente todos sabemos que la propaganda nace alrededor de la guerra y que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Pero en este caso está llegando a unos límites verdaderamente insospechados, que es justamente a lo que nos ha acostumbrado Trump, ¿no? Que es que ya no se puede confiar en este nuevo desorden internacional en que los compromisos se cumplen. Lo hemos visto con el caso del niño al que hemos visto aquí, en el caso de Irán, y es que ya no existe un compromiso internacional con esto. Y por eso es tan difícil para explicar cuáles son los términos de los acuerdos que están supuestamente llegando, porque es que aquí tenemos tres versiones. No sabemos a día de hoy si efectivamente el Líbano entra dentro de esos acuerdos y estaba y se habló o no. Israel dice que no. Es una de las condiciones que puso, Irán dice que sí y Estados Unidos dice que no en un principio, pero después, es decir, hay múltiples versiones de un mismo hecho que lo que hacen es verdaderamente ser muy difícil de analizar una circunstancia como la que tenemos. Trump tiene una enorme habilidad para hacernos discutir de lo que dice y no de lo que hace. Pasamos horas en todas las tertulias, en los periódicos, en las televisiones, analizando lo que está diciendo Trump que va a hacer, la amenaza, la última amenaza, lo que dice. Pero el mundo existe al margen de Trump. Existe sobre todo la realidad que se puede comprobar. Y la realidad que se puede comprobar es que Irán y Estados Unidos no tienen una relación así que de repente acaba de surgir. No tienen una negociación larguísima que lleva muchísimos años, que con Obama estuvo fructificó, que Trump se la cargó, que luego tal, y que tenía una negociación que estaba el día antes de los bombardeos, estaba esa negociación. Existe esa negociación, hay papeles, lo sabemos, hay observadores, porque el mundo existe al margen de las palabras de Trump. Y lo que va a pasar es que esa negociación ahora va a continuar. Y sí vamos a poder comprobar, de alguna manera va a continuar, porque esto es de lo que nos están hablando, esto es la tregua, y vamos a comprobar sin ninguna duda que parte de una base mucho peor de la que estaba el día antes de la guerra. Objetivamente, porque el día, lo acaba de explicar perfectamente en la crónica, ese día que se rompió la negociación porque se puso a bombardear Trump y Netanyahu, ese día el estrecho de Hormuz estaba perfectamente abierto y no cobraban lo que van a cobrar a partir de ahora, y no era un riesgo, y las aseguradoras no estaban teniendo que multiplicar por 10 todo lo que le pasa, y el petróleo estaba a 60, si no recuerdo mal. Esto de las aseguradoras, esto es fundamental, porque ahora se reabre el estrecho de Hormuz y claro, vamos a ver cuánto cuesta. Nanette Wong, buenas noches. Hola, buenas noches. Es la responsable del área de aviación, transporte y logística de AON España. AON España es un broker internacional de seguros, hacen de nexo entre las aseguradoras y las empresas que tienen que transportar una mercancía. Señora Wong, ahora mismo las aseguradoras están asegurando barcos para pasar por el estrecho de Hormuz ahora cuando se reabra. Sí, sí lo están haciendo. ¿Y en qué condiciones? Bueno, obviamente en unas condiciones completamente distintas antes del conflicto. Lo que se ha hecho es reevaluar el riesgo y en función de las características, si es el barco, si es la mercancía, los intereses que se cargan, se está tarificando la prima que se cobra por atravesarlo. Que se están disparando, entiendo, las primas respecto a lo que se cobraba hace un mes. Desde luego, están muy disparadas porque el riesgo se ha incrementado. Yo creo que aquí uno de los más entendidos, sobre todo que ha habido en el sector, es que se piensa que no hay cobertura. Sí hay cobertura, los avisos de cancelación los ha emitido todo el mercado, pero para poder tener la oportunidad de reevaluar correctamente el riesgo en función de la crisis que ahora se está viviendo. O sea, sí hay aseguradoras dispuestas a asegurar, lo que pasa es que ha cambiado de una pasta, obviamente, ¿no?
Sí, sin duda, efectivamente, sí las hay. Sí. ¿Las aseguradoras se fijan en la nacionalidad del barco? Las aseguradoras sí, porque obviamente si tienes si los intereses tanto del barco como de la mercancía son de países afines al régimen iraní, pues igual el riesgo se considera menor. Sin embargo, si lo son americanos o son los israelitas, pues claro, es un riesgo mayor, lo cual no quiere decir que no haya riesgo, porque es verdad que aquí lo que va a primar es la incertidumbre. Han habido ocasiones y casos que han habido en el último mes donde en principio el barco que transitaba, los intereses eran afines al régimen, pero como hay muchos intereses mezclados, realmente no es posible siempre acertar o no sabes qué es lo que viaja. ¿Cuenta más el país de bandera del barco o a qué país va la carga o qué es lo que más influye? Bueno, lo cierto es que influye todo. Por supuesto, la bandera va a influir, la propiedad de la naviera que lo va a atravesar también. Lo que pasa es que la gran mayoría de los barcos no están abanderados ni en Estados Unidos ni en Israel. No son banderas, ¿sabes? Como Panamá o como Liberia. Entonces, es muy fácil disimularlo. Hay otros métodos para averiguar de qué intereses viajan en ese barco. ¿Qué previsiones tienen para los próximos días, para las próximas semanas? Pues mira, la realidad es que, como vosotros sabéis, con todo este tema del anuncio del cese de las 2 semanas, en el día de hoy hemos recibido muchísimas consultas sobre si esto va a variar o va a afectar las primas que se están cobrando. La realidad es que, como ya prevía esta mañana el mercado, era un cese muy endeble. No había realmente algo que se había materializado, no es clara la información, el mercado asegurador, su posición es lo van a ver con mucha cautela. Realmente, incluso aunque hubiera un cese definitivo, ese impacto no se va a ver de forma inmediata en el sector. Van a esperar un tiempo prudente para ver si realmente el tráfico vuelve a la normalidad y se puede transitar con cierta seguridad. O sea, que está el sector entero viendo las noticias permanentemente. Por supuesto, y aprendiendo muchísimo de geografía, desde luego. Annette Wong, responsable de transporte, logística y aviación de AO en España. Mil gracias, buenas noches. Nada, igualmente a vosotros. Una derivada más de este asunto, y no es menor. Hablábamos antes del Líbano, de lo que Israel está haciendo en el Líbano. Hoy el gobierno de España ha revelado que Israel retuvo durante 1 hora a un casco azul español que forma parte de la misión de paz de la ONU allí en el Líbano, que es la FINUL. Y dirán ustedes, bueno, fue 1 hora, pero es el gobierno de Israel deteniendo durante un tiempo a un soldado español en una misión de paz de Naciones Unidas. El Ministerio de Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de Israel en Madrid para protestar por esto. En cualquier caso, tampoco es un hecho aislado esto. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ni es un hecho aislado ni es casual. El acoso del ejército israelí a los cascos azules españoles se viene repitiendo desde hace meses. El último episodio ha sido esa detención express de un soldado español de UNIFIL en el Líbano. Ocurrió anoche un convoy de logística que estaba llevando aprovisionamiento a la zona indonesia de esta misión de paz de la ONU. Recibió el alto de una patrulla del ejército israelí. Acto seguido, sin argumento alguno, detuvieron al militar español, un casco azul que fue liberado 1 hora después tras la queja al más alto nivel de España y de Naciones Unidas. Una detención ilegal, en palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Una detención absolutamente ilegal de un miembro de Naciones Unidas de un casco azul, en este caso de nacionalidad española, es inaceptable y por eso hemos hecho llegar nuestra más enérgica protesta y hemos exigido que se tomen las medidas correspondientes. Lo cierto es que el ejército de Israel no improvisa, no quiere testigos de sus ataques, una ofensiva en la que han matado ya a 1.500 personas en el Líbano. Sirva de ejemplo la destrucción por parte de Israel de todas las cámaras de vigilancia que había instaladas en la calle donde se ubica el cuartel general de UNIFIL en la ciudad de Nakura. La estrategia militar de Israel se combina con otros movimientos intimidatorios. No hay que olvidar que en el mes de enero 3 tanques israelíes atacaron con varios proyectiles a una patrulla de cascos azules españoles. La ONU precisamente acaba de confirmar que su investigación preliminar sobre la muerte de 3 cascos azules indonesios el pasado mes de marzo indica que uno de ellos murió a causa de un proyectil de un tanque israelí y los otros 2 a causa de un artefacto explosivo improvisado, muy probablemente colocado por Hezbollah. Bañuelos, está sobre la mesa
retirar a los militares españoles de esta misión de paz de la ONU en el Líbano, cuando claramente ya no estamos en un escenario de paz ahí en el Líbano, o no se contempla sacar a los militares de esta misión? No, nunca ha estado sobre la mesa. Es una pregunta recurrente que le hemos planteado a la ministra Robles desde que comenzaron los ataques sobre Irán. Margarita Robles siempre ha defendido que España no va a retirar sus cascos azules, un criterio que ha vuelto a repetir hoy mismo. No, en absoluto, todo lo contrario. Yo estoy en permanente contacto con ellos y saben que España va a estar siempre apoyando a Naciones Unidas porque creemos firmemente en la paz y porque creemos que el papel que se realiza es importante. Y quiero poner en valor el papel que realizan los soldados españoles. Bueno, lo cierto es que la misión de paz de la ONU en el Líbano tiene las horas contadas. En agosto se va a decidir si se prorroga, algo que en principio no va a ocurrir. Las presiones de Estados Unidos, pero sobre todo de Israel, han sido muy potentes. UNIFIL, por tanto, si nada lo remedia, desaparecerá del Líbano en diciembre de este año. Gracias, Javier. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. 11 menos cuarto de la noche, 10 menos cuarto en Canarias. Hoy ha declarado en el Tribunal Supremo una de las mujeres supuestamente enchufadas por Ábalos en empresas públicas y que cobraron o por no ir a trabajar o por no hacer nada. Ayer escuchamos a Jessica Rodríguez, que es una de estas mujeres, que fue novia de Ábalos. Ella reconoció abiertamente que cobró por no hacer nada. Cobró durante más de 2 años de las empresas públicas Ineco y Trasatec sin ir a trabajar. Hoy ha declarado la otra mujer, que es Claudia Montes, que ha llegado al tribunal muy decidida a decir la verdad. ¿Jura o promete decir verdad lo que fue preguntado en este acto? Juro y prometo. Le ha preguntado el juez, ¿jura o promete? Y he dicho, juro y prometo. Y ha empezado a contar que su relación con Ábalos no fue sentimental, sino de amigo y militante. Señora Montes, brevemente, su relación con José Luis Ábalos, ¿cómo le conoció, cómo se inició, en qué fecha? En mayo de 2019, un meeting en Gijón, en Asturias. A partir de ese meeting se inicia una relación de amistad con él. Sí, a partir de ese meeting iniciamos una relación de amistad y lo que hablamos sobre todo es temas de partido. Y la verdad que me ayudó mucho a culturizar un poco el tema de la política. Y entre culturización y culturización, pues Claudia le contó las cosas que se le cuentan a un amigo. Le contó al compañero José Luis que ella no tenía trabajo, que necesitaba trabajo. Se lo contó como amigo y compañero de partido. Y Ábalos le pasó unos enlaces online de ofertas de trabajo para una empresa pública que dependía de Ábalos, que es Logitrail, una empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes. Amigo, le cuentas tu situación, ¿no? Y compañero de partido, y me pasó los enlaces, los cuales puedo aportar a este tribunal, y a través de esos enlaces yo vi que en Infojob la empresa esta estaba creciendo muchísimo, tenía muchos puestos de trabajo, y accedí, mi candidatura la presenté como encargada, porque venía de ejercer, puedo demostrarlo en la vida laboral, más de 6 años de encargada en otra empresa, y me cogieron como encargada porque era apta para el puesto. Ella en ningún momento sospechó que su amigo y compañero militante José Luis la hubiese enchufado. Ella nunca sospechó que el ministro que le pasó unos enlaces de trabajo de una empresa pública que dependía del ministro la hubiese enchufado. Ahora ella se da cuenta de que sí, ha dicho en el juicio, ¿no? Están diciendo ustedes unas cosas, pues que me queda claro que algo pasó conmigo, ¿no? Pero ella jamás lo sospechó. ¿La selección de esta empresa se produjo a través de alguna intermediación del señor Ábalos que usted conozca, directa o indirectamente? No, directamente a mí nunca él me ha dicho, Claudia, te he enchufado. De acuerdo. Pero al margen de que le dijese Claudia, te he enchufado, ¿usted no, sabe si desde la empresa le Nunca dijeron, le dijo Claudia, te he enchufado, y por lo tanto ella no sospechó nada. Total, que esta señora estuvo ahí cobrando dinero público de la empresa pública desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022. Y aquí la cosa es, ¿pero iba a trabajar o no iba a trabajar? Perdón, le ha preguntado si dejó de ir a trabajar. No, en ningún momento. Cumplido, yo he ido a trabajar y lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar de leer. Esto es buenísimo. Ella dice que como en su oficina, ella trabajaba en Oviedo, estaba contratada en Oviedo, como en su oficina le habían puesto un sitio sin ordenador, sin escritorio y de cara a la pared, ella iba a trabajar, pero se iba a la biblioteca de Oviedo, cogía libros y se ponía a leer en su horario laboral. Y ella considera que eso era trabajar.
Cuando usted ha referido, le voy a hacer una pregunta, cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo? En el horario de trabajo, y eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes. Como la empresa pública que le pagaba es del sector de los trenes, ella se iba a la biblioteca pública, cogía libros sobre trenes y consideraba que estaba trabajando porque cobraba efectivamente. A partir de ahí hemos escuchado hoy dos versiones distintas de los dos hombres que fueron superiores de Claudia Montes en esa empresa pública. Primero lo fue José Ángel Menéndez, que era director general de esta empresa. Él dice que cuando se dieron cuenta de que esta mujer no estaba yendo a la oficina, la expedientaron. Informa el gerente que no acude a trabajar, que se ha ausentado y que no acude. Entonces, a partir de ahí, yo inicio un proceso de expediente disciplinario porque se incumplía de forma grave lo que dice nuestro convenio, que alguien que se ausenta más de 8 días pues es una situación de falta muy grave y puede ser sancionada con despido. Pero cuando ese expediente se iba a abrir, este señor, José Ángel Méndez, fue cesado. Y su sustituto, Óscar Gómez, decidió no continuar con el expediente porque entendía que Claudia pues hizo bien, o él por lo menos entendía que hubiese dejado de ir a trabajar por las condiciones en las que supuestamente la tenían en la oficina. Esta persona no fue a trabajar, y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado. ¿Usted cree que un puesto de trabajo junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas en una planta baja para vender un producto de lujo es el adecuado? Pues es razonable pensar que no es el sitio adecuado, ¿no? Esa es lo que a mí se me informó como motivos para la ausencia de su puesto de trabajo. No puedo decir otra cosa. Bueno, total, que este señor le encontró un nuevo espacio y le subió de categoría a Claudia Montes. Ella dice que estaba justificado porque trabajaba mucho. Se levantaba incluso a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar sin que nadie le obligara, dice. Y la prueba de eso se puede ver, dice, en su Instagram. Eso se le podía ver en mis estados de Instagram continuamente. Todos los días en el estado de Instagram, que está guardado y lo puedo entregar todo a todas las partes, todas las pruebas que necesiten para demostrar que digo la verdad. Se puede ver que todos los días yo me levantaba, pero nadie me obligaba. Era porque yo me gustaba mi trabajo. Le han preguntado si usted comunicó al señor García. Bueno, este es el testimonio de Claudia Montes. Ayer escuchamos a Jessica Rodríguez, que como les decía antes, ella ya a las claras directamente reconoció que cobró durante más de 2 años de la empresa pública Ineco y Traxatec sin hacer nada. Ella reconoció que no iba a trabajar. Hoy un alto cargo de Adif ha dicho en el juicio que Ábalos llamó a la entonces presidenta de Adif, Pardo de Vera, para quejarse de que es que estaban molestando a Jessica. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, el juicio hoy iba mejor para Ábalos que la sesión de ayer, hasta esa testifical de Ignacio Zaldívar, que el fiscal le ha emplazado a desarrollar con un ¿y eso? Isabel, la presidenta me llamó para decirme que el ministro la había llamado porque Ineco la estaba insistiendo, molestando. Con tono pausado, el que fue director de gestión administrativa de Adif complicaba el horizonte penal de Ábalos por el enchufe de Jessica Rodríguez, pero también el de Pardo de Vera, que está imputada por lo mismo en la Audiencia Nacional. Lo que dice es que él, como responsable de varios encargos a Ineco y Traxatec, no sabía quién era quién hasta esa llamada. A raíz de eso, ya me quedé con la idea de que dentro de, ya le digo, de unas 300 personas que se gestionaban en los contratos, había que estar pendiente de esto. Digamos que era especial. Especial. Digo que era especial para mí. ¿Por qué? Porque tenía contactos con el ministro. Por eso, cuando pasó por sus manos la lista de empleados de Ineco que continuarían en Traxatec, como Jessica Rodríguez, anotó su nombre en un Excel que está en el sumario junto a la palabra presidencia. La UCO ha creído todo este tiempo que era el puesto que le dieron a la mujer, pero no, era un recordatorio del propio Zaldívar. Para quedarme como que esta persona, si había algún problema, hablar directamente con la presidenta. Sin embargo, dice que no habló del cambio de empresa de Jessica Rodríguez con Pardo de Vera y sostiene que ese salto de Ineco a Traxatec es un proceso sistemático y habitual. Por cierto, esa molestia a Jessica Rodríguez, de la que se supone que hablaba Ábalos, eran llamadas de Ineco para entregarle sus cheques de comida. Carlos Cue, ¿qué te sugiere todo esto?
Pues un absoluto desastre de funcionamiento de todo el sistema de control, ¿no? Porque realmente lo más inquietante de todo esto es ver cómo funciona la administración. Yo recuerdo en una entrevista que le hicimos a Sánchez hace la última entrevista que le hicimos con el director del País, que justo le preguntabas con otro tema, pero de alguna manera relacionado, le preguntaba si no le inquietaba al presidente del gobierno que se vieran estas cosas de cómo funciona el poder y cómo funciona la influencia de un ministro a este nivel, ¿no? Y él venía a decir que no, que esta no es la realidad, que la realidad, evidentemente, la realidad de la administración es otra. La realidad de la administración, estamos hablando de miles y miles y miles de puestos públicos. Las empresas públicas contratan gente todos los días. Hace un momento hablábamos de empresas semipúblicas, hablábamos hace un momento de AENA y del premio de AENA, y en fin, hay un montón de empresas públicas o semipúblicas punteras que contratan a gente súper valiosa, y por eso es tan importante detallar absolutamente todo, saber absolutamente todo, y esta investigación es tan importante para entender cómo es posible que se colara un gol de este calibre. Dos cosas. Una, ¿cómo es posible que un ministro como Ábalos tuviera la sensación de impunidad absoluta que hay que tener para ser un gobierno como el gobierno de Sánchez, que es un gobierno, no nos olvidemos que cayeron 2 ministros en las primeras curvas? Un ministro duró 10 días, el de Cultura, porque el nivel de exigencia, lógicamente, porque venía de una moción contra la corrupción, el nivel de exigencia de Sánchez era altísimo. Y con ese nivel de exigencia que le hizo cargarse a un ministro de Cultura en 10 días, sabiendo todo eso, el ministro Ábalos, uno de los más poderosos, hizo este tipo de cosas, se permitió este tipo de poder absoluto que pone en cuestión efectivamente los filtros. El gobierno nos dice, esto no pasa, esto no puede volver a pasar, esto es un caso absolutamente puntual, pero yo creo que una de las lecciones que debemos sacar de esto es qué hay que hacer para que esto no pueda pasar de ninguna de las maneras si en cualquier otro ministro de izquierda, de derecha, de centro, en algún momento se le pasa por la cabeza hacer algo así. Valentina. Sí, yo creo que también que efectivamente este juicio, una de las cosas que nos está permitiendo ver y que lo va a hacer, porque las 2 primeras sesiones ya están dando para mucho, es quiénes son y cómo actúan, ¿no? Las personas que han rodeado al presidente del gobierno, cuáles son los valores que animan de alguna manera su actuación. Justamente quienes ayudaron pues al presidente del gobierno a ganar las primarias primero, después a montar una moción de censura, hasta el punto de que fue Ábalos el que la defendió, esa moción de censura, con unas palabras que ayer se recordaban y verdaderamente yo animo a los oyentes a que vuelvan a escuchar justamente esas palabras que decía Ábalos, el discurso de Ábalos en la moción de censura, porque es casi como un sueño, ¿no? Ser capaz de devolver en su propia persona todo lo que vertía sobre Rajoy, ¿no? Y finalmente Cerdán, que es el que negoció también la investidura, ¿no? Esto es pues la catadura moral que tienen esas personas que han rodeado al presidente del gobierno, que ha sido promotor y en cierto modo está siendo beneficiario de todos ellos. ¿Y cuál es, hasta qué punto no tiene responsabilidad invigilando o de alguna manera pues por omisión o por acción, ¿no? El propio presidente, por las contrataciones que estamos viendo en empresas públicas, que también es el mismo modus operandi que se ha visto con su hermano, y que, hombre, podemos pensar que no tienen absolutamente nada que ver, y cada uno de los casos tiene sus especificidades propias. Uno de ellos es la Diputación, en estos son empresas públicas, cada uno sí con sus... Pero bueno, no deja de ser una retórica común, ¿no? Que se está viendo. Oye, era un ministro de Obras Públicas, un ministro de Transporte, que también hemos visto además las consecuencias que ha tenido, ¿no? En ese ministerio toda esta actuación que hoy vemos con bastante choteo de algún modo, pero creo que es para tomárselo más que en serio. No diré yo que estás siguiendo minuciosamente el argumentario del PP, Valentina, pero hay muchas concomitancias. El mío propio, Luis. Quiero aclarar. En primer lugar, a mí me da tanta vergüenza, probablemente como... Entiendo que tú esto no lo entiendas, pero digo que hay concomitancias con el argumentario del PP, que básicamente es Sánchez. Entonces permíteme, a mí me da tanta vergüenza, probablemente como vosotros, si no más incluso, escuchar todo este sainete lamentable y en fin... penoso de colocaciones de no sé si novias o amigas, que da igual, al final da igual si es una novia o una amiga. Se ha llamado el abogado. Bueno, pues incluso, ¿no? Yo me da la misma vergüenza, o incluso más, quizá por razones añadidas, que a vosotros.
De ahí a decir que las personas que rodearon, estamos hablando de una persona muy importante, permíteme un segundo, Valentina, estamos hablando de una persona muy importante, efectivamente, en la segunda fase de la vida política de Sánchez, hay que decirlo, no en la primera, en la segunda, que además es verdad, para vergüenza añadida defendió la moción de censura. De Cerdán ya hablaremos cuando toque, yo creo que toca hablar de lo que estamos. Y por supuesto del hermano del presidente del gobierno, en un caso que no tiene absolutamente nada que ver, estamos hablando de un profesional reconocido, absolutamente reconocido, que estudió música en Berlín y en Japón. Perdona un segundo, eso es falso, absolutamente falso, y te pido por favor que no te pido por favor nada, porque además, pero bueno, te recomiendo a quien tenga interés que escuche el interrogatorio completo, completo, la hora y pico que dura delante de la jueza instructora, la jueza Viedma, y que lo escuche y que lo juzgue, pero Vuelvo a ti ahora mismo, Luis, vuelvo a ti, porque son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Que tengo a Carbo calentando en banda. Carbo, ¿qué pasa? Buenas noches. Pues que buenas noches, se va a calentar mucho el ambiente mañana en todo el país porque se aleja la lluvia y el sol volverá a lucir, y donde no ha dejado de hacerlo las temperaturas han sido altas y mañana lo van a ser pues en todo el oeste de la península, donde ya tendremos máximas prácticamente todo el país, de hecho entre los 25 y 30 grados, superando puntualmente los 30 grados en el Valle del Ebro. No se van del todo los chubascos, de hecho ahora llueve en la parte central de Andalucía, esta lluvia irá desapareciendo durante la madrugada, pero mañana a primeras horas y al final del día tendremos también algunos chubascos en el Golfo de Cádiz. Y mucha atención en Canarias, viento muy fuerte con olas que pueden o podrán aproximarse a los 6 metros. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Adiós. Luis, que te había quitado la palabra. Sí, no, pero más allá insisto, lo que estamos sabiendo, todo es presunto, por supuesto, y hay que presumir la inocencia de cualquier persona imputada, pero evidentemente todos los indicios indican un funcionamiento lamentable de cuidado, y aquí yo sí quisiera matizar un poco las palabras de Carlos, ¿no? Es verdad que es la administración en la medida que son empresas públicas, pero hay que tener en cuenta que, y no es una justificación, cuidado, por supuesto que no, pero las empresas públicas, y estas en particular, Traxa y todas sus filiales, Ineco, etcétera, se crean precisamente para que haya flexibilidad a la hora de poder contratar gente. Por ejemplo, Traxa es muy conocida porque de pronto hay que contratar gente que limpie bosques, pues se contrata a toda velocidad, aliviando, digamos, los controles habituales de la administración. O que lean libros. Escucha un momento, Valentina, que supongo que todo el mundo entiende. Luis, espera un momento, por favor, hombre, que estoy diciendo, creo, maticemos un poco ahora, coño, que son altas horas casi ya de la noche, y quiero explicar que eso no justifica que enchufes a dos amigas, ni a dos amigos, ni a dos amantes, ni a dos prostitutas, ni a dos nada, ni a dos, en fin, ni a tu primo. Hermanos, no. Obviamente, estoy haciendo solamente una defensa de nuestra administración, la que gobierne el día de mañana, ojalá llegue tarde, pero la del PP, y la que gobierna en este momento el PSOE. Estoy haciendo una defensa de nuestra administración, porque luego viene Vox con la mamandurrias y las paguitas y no sé qué. Cuidado. Las empresas públicas sirven precisamente para aliviar esos controles. Agujero que aprovechan algunos, probablemente el propio Ábalos, para colocar a sus amiguitas, en este caso, o amiguitos, que a mí me parece despreciable, pero quería hacer ese matiz. Sí, yo también, yo creía, si no lo he hecho desde luego, que me lo he explicado mal, pero precisamente yo he arrancado mi reflexión de ahí, de que precisamente, porque sabemos, porque llevamos unos cuantos años en esto, conocemos, y por eso he puesto el caso de AENA, que es una empresa rentable, que funciona bien y demás, que evidentemente sabemos que hay muchas empresas públicas muy exitosas y que la mayoría, y muchas de ellas tienen efectivamente este razón, que esto es verdad, la gente no lo sabe, pero Traxa es uno de los motivos porque de repente tienes una necesidad, un incendio por ejemplo, Traxa pues fue una de las que sirvió para la Dana. Claro. Pues tienes que contratar un montón de gente que recoja fango en Valencia y obviamente no les vas a contratar como funcionarios para hacer una oposición y demás. Es verdad que sirven para esas cosas, pero precisamente porque sabemos que son empresas que funcionan bien, que gestionan bien y que la gran mayoría de la gente que hay ahí son pues ingenieros estupendos o gente común y normal que tiene una formación básica pero que hace perfectamente su trabajo y está cualificada para ello. Y yo sí, ahí Valentina, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que además es uno de los problemas, tu reflexión y es tuya, pero es uno de los problemas, yo creo, de la oposición del PP en general, que es el sistema de ametralladora. Porque es evidente que el gobierno tiene un agujero, el presidente tiene un agujero de credibilidad por haber nombrado a Ábalos, pero si vamos a ametralladora y dice, y como todo su entorno, y su hermano, oiga, no, su hermano pues se podrá discutir, hay una discusión judicial sobre el contrato, estaba bien hecho, no estaba bien hecho, todas las cosas judiciales. El hermano no es un señor que como esta señora que no sabían qué hacer con él. El hermano es un músico que estaba cualificado para... Que está vigente todavía hoy.
que se ha dedicado toda su vida a esa... que tiene un programa que se llama Ópera Joven que está todavía vigente, con un señor que está ocupando como si contratan a un ingeniero de telecomunicaciones. Es como si contratan a un ingeniero de telecomunicaciones para hacer trabajo de ingeniero de telecomunicaciones. Y luego discutimos si la han contratado bien o mal. Estamos de acuerdo, ¿no? Que hay una prevaricación administrativa que está en manos de la justicia. Pero no tiene nada que ver con esto, porque esto, lo que hemos escuchado... Sí, lo único que he intentado decir es esto. Precisamente por su nombramiento. Hemos hablado del entorno del presidente. Uno a uno, por favor. Uno a uno. No, yo creo que es imprudente, yo creo que no, y creo que yo creo que no lo has hecho, pero me puedo equivocar, pero creo sinceramente que debilita, y lo digo sobre todo por el PP. Sí, no, pero si PP. eso no te Se debilita el argumento, porque ¿de dónde empezamos? Termino. ¿De dónde empezamos? Dame un segundo, Valentina. No, si es que, a ver, no pretendo decir que este caso afecta al hermano del presidente del gobierno. No pretendo. Lo que digo es que los casos que afectan a día de hoy al presidente del gobierno, aunque no queréis, hay uno que afecta a Cerdán, que es una de las personas que sustituyó a Ábalos en esto. Hay uno que afecta a Ábalos, que es el que estamos viendo. Y curiosamente, en este que estamos viendo estos 2 días, se habla de 2 señoras que han sido enchufadas en una empresa pública. Y digo, coincidentemente, de lo mismo que está acusado el hermano del presidente del gobierno, que está acusado tiene un armario empotrado, Valentín, es que no tiene nada que ver, ¿me entiendes? No, a ti te parece que no, pero probablemente los oyentes que son inteligentes entienden perfectamente que no deja de ser curioso. Simplemente, por eso no hace falta reaccionar de esta manera, que es muy raro reaccionar así con la poca importancia que tiene esto para vosotros. No, porque es muy importante, es muy importante que el Partido Popular, el PP y la derecha, y por supuesto con la alianza de la extrema derecha, que se intente denigrar al presidente del gobierno, un momento, ad hominem, sí, bueno, es claro, pero al final, si os dedicáis sistematamente a hablar de el entorno, es el sanchismo, el entorno del presidente, bueno, bien, pero por eso yo decía que curiosamente coincidía tu posición con la que mantiene el Partido Popular, que por eso he hecho esa salvedad. Incluso millones de españoles, con cierta ironía, Valentina, pero digo, evidentemente no estamos hablando para nada, en absoluto del presidente. No estamos hablando para nada de los mismos casos, de la misma... No, estamos hablando de una cosa que nos avergüenza a todos, y estoy completamente seguro de que al 100% de los o 90% de los socialistas también, que es todo esto que estamos sabiendo sobre Ábalos y Koldo, etcétera. Eso no tiene nada que ver con otros asuntos que tú has traído y que trae sistemáticamente. Bueno, venga, avancemos. Por casualidad, el Partido Popular sistemáticamente. Carlos, ¿el gobierno puede aguantar en esa posición argumental en la que se ha situado de nosotros ya nos cargamos a Ábalos en cuanto detuvieron a Koldo y poco más podemos hacer en cuanto a responsabilidades políticas? Puede, pues bueno, hemos visto que puede, de hecho lleva tiempo en eso, sobre todo porque el problema de este caso es que la única responsabilidad política que se podría asumir es la que se le pidió a Sánchez en su momento en julio, que es la dimisión. Y Sánchez creo que en esto lo ha explicado incluso con bastante detalle, ha habido varios debates parlamentarios. Sánchez ha dicho, yo me planteé la dimisión. Tan grave fue el caso, sobre todo con el remate, empezó por Ábalos y luego cuando llegó el remate de Cerdán, él mismo lo admitió en sede parlamentaria, yo me planteé dimitir. Y argumentó por qué no, estuvo un buen rato, yo recuerdo ese debate, fue bastante intenso, y explicó, mire, yo me lo he pensado, creo que la situación es suficientemente grave, mi responsabilidad, él reconoce mi responsabilidad de nombrar a 2 secretarios de organización que han salido, que han acabado en la cárcel, evidentemente la responsabilidad directa, esto es indiscutible, es del presidente de gobierno, nadie más puede tomar esa decisión y por eso me planteé dimitir. Y él concluyó con un razonamiento político, creo que no, porque creo que esta es la situación es muy, muy complicada internacional y en España, creo que el proyecto merece la pena, creo que estamos haciendo muchísimas cosas y bueno, me voy a echar el rollo, pero he hecho un rollo bastante largo de argumentación política de por qué me quedo, que se puede, por supuesto, discutir y discrepar, pero esa argumentación no ha cambiado. Esa análisis político no ha cambiado. Sánchez no va a dimitir. Yo creo que esto es un hecho, me puedo equivocar como siempre, pero creo que esto es una decisión muy fuerte, muy tomada. Sánchez no va a dimitir. Si Sánchez no va a dimitir, no hay más posibilidad de dilucidar la responsabilidad política de haber nombrado a Ábalos, porque es lo único que queda por dilucidar, porque echarlo ya lo han echado, quitarlo del partido lo han quitado, le pidieron el escaño que ahora ya no lo tiene, pero se lo quedó, pero se lo pidieron, o sea, todas las cosas que se pueden hacer se hicieron, salvo la dimisión de Sánchez, que es el paso siguiente, que está explicado políticamente por qué no se hace, con lo cual yo creo que efectivamente van a aguantar en ese y confiando, que es lo que hablábamos estos días con ellos y lo que publicamos en El País, es confiando
en que el desgaste, que es evidente que ha sido fuerte, y basta ver las encuestas, el PSOE no está como estaba en 2023, y uno de los motivos es este caso, pues evidentemente confiando en que el desgaste ya se ha producido. Es que no hay mucho más margen. Es que realmente solo el siguiente paso es ese. Hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este juicio de las vergüenzas de Ábalos con dinero público para apretar en la línea de no hace falta pagar tantos impuestos, o se pueden pagar menos impuestos porque miren ustedes cómo los están utilizando los socialistas. De hecho, Feijóo se ha comprometido a bajar el IRPF en su primer año de gobierno, si llega a gobernar, se entiende, y dice que si no lo hace dimitirá. Esto es curioso, está diciendo ya en qué caso renunciaría a una presidencia que por lo menos de momento no ha obtenido. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches. Feijóo describe a España como un infierno fiscal y acusa al gobierno de mantener una voracidad impositiva sin límites. Este es el gobierno de la inflación y de la corrupción. Porque cruje al que madruga, cruje al que ahorra, pero a los que roban no, a esos les protegen, que es distinto. La propuesta de Feijóo pasa por bajar impuestos, aunque su intención a la vez es conseguir más recaudación y no detalla cómo lo conseguiría. Sí ha adelantado que su voluntad, si llega al gobierno, es deflactar el IRPF. Desde el gobierno, sin embargo, desmienten el escenario que plantea el líder de la oposición. Recuerdan que han aprobado rebajas del IVA, el IRPF y de los impuestos sobre la energía. Carlos Cuerpo es el vicepresidente primero. La evolución económica, en este caso sobre todo sobre la base de mejores y mayores empleos y mayor número de empleos, así como una mejora de los salarios, es decir, una mejora del día a día también de los hogares, está detrás de esta mejora de los ingresos, muy lejos de ese infierno fiscal que muchos nos quieren hacer ver. Fuentes del Ministerio de Hacienda acusan además a Feijóo de mantener un discurso irresponsable y de hacer seguidismo de la ultraderecha. Tenemos una noticia importante a esta hora. Saben ustedes que esta noche se reúne Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y está contando ahora mismo el Wall Street Journal que Trump tiene un plan para castigar a algunos miembros de la OTAN que, según él, no han ayudado a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. Y entre los castigados, según el Wall Street Journal, va a estar España. Isabel Villar. Sí, podría llevarse Estados Unidos la base, alguna base militar de las que tiene aquí en España, según el Wall Street Journal. Esto es un podría. Sí, es todo muy podría, es todo muy podría. Es todo muy podría, citan dos funcionarios de la administración estadounidense que aseguran que Estados Unidos baraja reposicionar soldados, eso en primer lugar, llevarlos de un país crítico a otro de los que ha apoyado a Estados Unidos en su guerra en Irán. Aparte de mover estos soldados, otro de los castigos podría incluir el cierre de una base estadounidense en al menos uno de los países europeos, posiblemente España o Alemania, según estos dos funcionarios a los que el Wall Street Journal cita sin identificar. Trump, según su agenda, lo decía, se está ahora reunido con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte. ¿Lo contempláis esto, Carlos? Pues hombre, yo creo que no. Creo que como tantas otras cosas, son hipótesis que ponemos encima de la mesa porque estamos frente a una administración absolutamente loca. Pero yo creo que no vamos a llegar a tanto, de verdad que yo creo que... Es el Wall Street Journal, que quiero decir, no se lanza a piscinas sin agua, ¿no? Sí, no. Seguramente tendrán fuentes de planteamiento, pero realmente estar todo el día... O sea, es muy complicado hacer gestión de las hipótesis con una administración tan local. O sea, no nos olvidemos que en los últimos 3 días de 48 horas ha tenido que desmentir la administración de Estados Unidos que se estuviera planteando el uso de la bomba atómica. O sea, es que esto ha pasado, nos ha pasado ayer, ya parece que hace un año, pero es que esto nos ha pasado ayer, que oficialmente, después de unas declaraciones del presidente que tiene la bomba atómica, y por cierto, el único país en la historia que lo ha usado 2 veces, lo dijo de tal manera que mucha gente empezó a especular con la posibilidad de que acabara. Yo recuerdo incluso comentarios con amigos, oye, ¿va a tirar la bomba atómica en Teherán? Pues tuvieron que desmentirlo. En fin, es que realmente estamos en un nivel de hipótesis loquísimas. Ya sabéis la expresión que se está haciendo popular en Estados Unidos, en el mundo entero, que es esta de taco. Trump always chickens out. O sea, al final se acobarda y eso en primer lugar. Pero además, en segundo lugar, por lo que yo no he reparado más que en lo que nos habéis contado aquí en la emisora, pero ¿y qué problema hay? Que se van a ir unos cuantos soldados de Morón. Entonces, ¿cuál es el...? Hombre, a los bares de Morón a lo mejor no sirven chopitos a los americanos que están ahí, pero francamente tampoco hacen tanta veo vida, dónde está no hacen tanta vida. Es verdad que tampoco sale mucho, porque tienen ahí de todo. Tienen hamburguesería dentro de la base y tal, ¿no? Punto de vista de pero bueno, de verdad, hablando en serio, ¿tú crees que desde
desde el punto de vista si se produjese, no digo, por eso. No sé, yo me parece francamente que no es solamente a nivel del gasto que pueden hacer los soldados concretos de un sitio, sino que es pero que quiero decir, realmente nos preocupa tanto, lo que nos debe preocupar es la unidad de nuestros verdaderos aliados. Debería preocuparnos. Bueno, oye, a Marruecos no es un adversario de España ni un enemigo de España, ¿eh? O sea, cuidado con eso. Lo dices históricamente. Yo no creo que Marruecos no es un enemigo de España. No, yo no he dicho que sea un enemigo. Podemos tener tensiones como las tenemos con otros vecinos, pero no. Bueno, hablando más allá de la ironía, evidentemente decía lo de los chopitos con ironía y con coña, ¿no? Pero no sé, creo que la seguridad de España no depende en este momento de este chalao, ni la de España ni la de Europa. Todo lo contrario, este señor, me refiero al presidente de Estados Unidos, a su vicepresidente. ¿Cómo no va a depender, y también, un momento. Quiero decir que cuando digo depende, quiero decir no podemos fiarnos de este idiota. Eso es distinto, a eso me refiero. No podemos dejar en sus manos. No podemos tenemos que dejarlo en las manos de la Unión Europea y de lo que queda de razonable en la OTAN, que es precisamente la Unión Europea. Pero fiarnos en este momento de lo que vaya a decir este señor. Que es verdad que el Wall Street Journal tiene toda la credibilidad, pero la fuente es el gobierno de los Estados Unidos. Lo que diga, ya dijeron que cuidado España, ya, en fin, castigaremos a España. ¿Que dónde está? No hay que temer a este individuo, porque lo único que sí, eso sí, claro, tenemos que fomentar nuestro europeísmo, buscar alianzas entre nuestros verdaderos amigos, que son los europeos, no con este tarao. Valentina. No, yo sí que creo que es serio si esta amenaza. Es evidente que, de alguna manera, por el carácter personal que Trump tiene, y lo ha dicho además en reiteradas ocasiones, no es la primera vez que habla de España, lo ha dicho en distintas ocasiones, por no llegar al 5% en nuestra participación en la OTAN, por la reacción que ha tenido el presidente Sánchez ante esta guerra de Irán. Y es evidente que, de alguna forma, como digo, por su propio carácter, va a hacer que España sepa, o que los españoles sepan, que tienen que pagar, ¿no?, su posición y su postura. Porque es alguien, pero tiene, bueno, vamos a ver lo que hace. Una de las cosas que es verdad que es errático en muchas de sus decisiones, pero también hemos visto que muchas de las cosas que dice luego las cumple. ¿Pero qué ha hecho? Aunque nos parezca... ¿Qué daño le ha hecho a China? ¿Qué daño le ha hecho a Europa? Puede que haya algunos sectores que se hayan resentido temporalmente. Con los aranceles. El daño se lo está haciendo a sí mismo, tiene a su gente cabreada, porque está ya a 4, si no me equivoco, $4 el galón, porque, no sé, son 4, perdón, o 2, en fin, no me... pero nosotros también. Estaba a punto de llegar a 4. Una reducción del turismo y de las entradas brutal, y tiene sobre todo su valoración en caída libre. Está en este momento peor que cualquier otro presidente de la historia. Pero que es que el hecho de que produzca todo esto nos lo produce también a Europa y lo produce también a España. Es decir, no podemos aislar las decisiones entonces, ¿qué tiene que hacer toma el presidente del gobierno, Valentina? ¿Callarse, quedarse callado? ¿Seguir a Rute en el papito? O sea, preocuparse y tener una interlocución con Pero si España está liderando la oposición a un tarado. Si 20 países de la Unión Europea... liderando en la oposición a este chalao que está poniendo el mundo patas arriba. ¿Pero en dónde lo hemos liderado? Digo, por ¿Cómo concretar. que dónde lo hemos liderado? ¿Dónde ha habido Valentina, una reunión en donde Valentina, en la posición de España de plantarle cara al tirano, este absurdo idiota que tenemos como presidente de Estados Unidos, que ha puesto el mundo patas arriba, que está amenazando, cerrad el puto estrecho, Luis, ahora voy a cargarme a la civilización entera, pero es un chalao. Valentina. Frente a este chalao, como lo fue Hitler, tiene que haber gente valiente que le plante cara. Yo no sé cómo no te enorgulleces, aunque sea solo honesto, con el presidente que tenemos. ¿De qué manera se le plantó cara España? a Hitler, Luis? ¿Con retórica y con cartas? Una guerra mundial, claro, sí, lamentablemente. Sí. Bueno, que es que quiero decir que hay que tomarse en serio las cosas que son serias. Claro. Carlos. Yo creo que el debate es muy serio, yo creo que todo el mundo se lo está tomando muy en serio. Creo que el gobierno español, de hecho, tiene una posición arriesgada, por supuesto, que tiene consecuencias. Obviamente, cuando Sánchez opta por el no a la guerra, sabe que Trump puede responder y sabe que puede tener reacciones. Evidentemente yo lo hablo con muchos gente del equipo de Sánchez y evidentemente tú sabes cuando te vas a enfrentar a Trump, que además es un colérico. La única instrucción que tienen, y si te fijas es una instrucción sistemática,
no ponen en las redes sociales, no ponen la palabra Trump, porque realmente ahí es cuando ya le han dicho, eso te ha dicho la Casa Blanca, que es que directamente Trump no puede ver su nombre y eso es real, o sea, eso ha pasado. Es increíble que estamos a este nivel, es que este es el nivel del líder del país más poderoso del planeta. Entonces digo, lo único que hace Sánchez es si lo ve, pero evidentemente la posición de Sánchez está muy meditada, ¿no? Yo creo que es bastante seria, la puedes discutir, y porque tiene sus riesgos. Pero esos riesgos están perfectamente asumidos. Yo lo que no creo, desde luego, conociendo un poco cómo funciona la toma de decisiones y conociendo un poquito cómo ha funcionado esta decisión, que es de las más importantes que ha tomado Sánchez, te garantizo que no ha sido a la ligera. Te garantizo que ha sido con todos los costes que eso pueda tener. Y esa decisión, que es desde el principio, desde hace mucho tiempo, muy consolidada, no ha sido una improvisación de Sánchez. Le puedes discutir que no te gusta y no te parece bien. Y se la discute el PP y es legítimo. Pero lo que no es una improvisación. Claro. O sea, Sánchez lleva convencido de que con Trump hay que tener una dialéctica completamente diferente a la que estaba teniendo Macron, y ahora ya no, a la que estaba teniendo Meloni, y anda ya con dudas porque la opinión pública italiana está muy cerca de la española, y en Italia Sánchez se ha convertido en un héroe no solo de la izquierda, no solo de la izquierda. Sánchez tiene de peticiones, de entrevistas, de medios relevantes de Francia, de Italia, de Alemania, no solo de izquierdas, como no ha tenido nunca. Porque evidentemente, te guste o no, se haya producido una reunión ficticia o no, la realidad objetiva mediática es que Sánchez se ha convertido en un referente del anti-Trump. No el único, pero uno sí, con Lula, uno de los más importantes del mundo. Entonces, es evidente que mucha gente en Italia, por ejemplo, está apoyando esa posición, incluso gente que vota a Meloni, con lo cual Meloni está suavizando. Por cierto, Carlos, en Alemania la relevancia de la reunión de la semana que viene de los líderes de izquierda. No, claro, esto es coherente, claro, es bastante relevante. Es verdad que son líderes de izquierda. La izquierda en este momento no está en el mejor momento de su historia mundial, pero viene Lula, que sí es un líder muy relevante, no solo por el pedazo de país que lidera, sino por su propia dinámica. Es uno de los políticos más importantes del momento. Vienen otros líderes de izquierdas. Es evidente que Sánchez ha hecho una apuesta muy fuerte, pero a la vez Sánchez, la próxima semana hace eso. Pero este fin de semana Sánchez se va a China, que obviamente tampoco es casual. Sánchez la está jugando en serio, por eso digo que es en serio, con todas sus consecuencias. Porque Sánchez se va a China, que es un gran rival de Estados Unidos, y que va 4 veces en los últimos 4 años, que es una cosa que es verdad que lo ha hecho Alemania, el canciller, lo hizo Merkel, la canciller alemana, pero porque Alemania tiene un peso específico en China, que tiene la mitad de su industria allí metida. Pero que Sánchez vaya 4 veces a China es una declaración de intenciones. Yo lo que creo es que las consecuencias que pueda tener, que evidentemente hay gente preocupada, hay sectores, una de las cosas que puede hacer Trump más fácil que todo esto, el que habla Durias, es los contratos muy relevantes que tienen empresas españolas punteras, porque tenemos multinacionales muy importantes, sobre todo en energías renovables, que somos líderes mundiales, o por lo menos un país importante en el mundo en energía renovable. Pues hay unos contratos porque resulta que empresas españolas están haciendo grandes obras en Estados Unidos y pretenden apostar por más contratos, pues ahí te pueden hacer pupa. Obviamente, cuando un país te quiere hacer pupa, te puede hacer pupa. Valentina. El tema es que Sánchez ha decidido asumir ese riesgo porque cree que vale la pena. Si yo, fíjate, ni siquiera he cuestionado que el presidente del gobierno haya tomado esta decisión, ni cuestiono que esté haciendo de líder del mundo libre anti-Trump. Vale. Lo que cuestiono y lo que creo que deberíamos hacer, teniendo en cuenta justamente el argumento que estás utilizando, que es que él tiene medido, el gobierno tiene perfectamente medido cuáles son las consecuencias que esta decisión tiene. No es y gratis, lo que sí Valentina. lo que sí que creo que no se ha hecho, y que no se ha hecho en sede parlamentaria, es contárselas a los españoles. Es decir, yo sé... Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo le he escuchado a Sánchez decir, por ejemplo, mire, estamos preparados. No, pero porque ¿estamos preparados en qué? Es decir, si ahora... Si vienen imagínate, represalias, estamos preparados. Pues claro, pero a los españoles no les ha contado lo que quiere decir si vienen represalias como esto que estás especificando sí, tú ahora mismo, que es Valentina, lo siento, pero es que, un segundo. que lo sigo con detalle. Sí, les ha dicho, tenemos... Las empresas españolas que tenemos en Estados Unidos... Les ha dicho, ha dicho literalmente, tenemos unos fondos preparados, porque como tenemos crecimiento económico y tenemos cierto colchón para ayudar a las empresas que, por ejemplo, que te pongo un ejemplo muy fácil, el aceite de oliva, que es uno de los sectores que podría sufrir, como en Italia está aterrorizado el parmigiano, poca broma, el 50% de su producción es en Estados Unidos.
es una represalia. Sí, porque es que en Estados Unidos lo que hay se es consume ayudas. mucho parmigiano. Bueno, pues lo que hay es preparado, por si fuera necesario, que de momento Trump es efectivamente taco, Trump o chicken out, de momento no lo ha hecho, pero si lo hiciera, claro que hay ¿Tú crees preparado. que los El españoles Ministerio de saben Agricultura, porque se les ha explicado y bueno, estamos se les ha hablando dicho, de esto, yo te digo, las empresas consecuencias de oliva, del aceite de oliva han hablado con el Dejadme Ministerio. que escuchemos nada, nos quedan unos minutos de programa y quiero que escuchéis como la precampaña total en la que está Juanma Moreno, que le hace decirle a todo el mundo que guapo eres, porque aspira a entrar en todos los caladeros. Hoy día del pueblo gitano, Juanma Moreno dice que igual él también es algo de gitano. No sé si tengo sangre gitana, porque mi madre, tú la ves, morena y ahí poderosa. En mi casa hay un matriarcado poderoso también. Y no sé si tengo sangre gitana entre mis antepasados, que podríamos tenerlo como muchos otros los hemos tenido o los tendremos, pero sea así o no, hoy me siento uno más entre vosotros, ¿no? Tiene que ser muy jodido estar toda la precampaña, diciéndole a todo el mundo, eres el mejor, tengo yo soy de los tuyos. No, y luego hacer una referencia a la sangre a estas alturas ya de la existencia de la vida humana y tal, tener que... a la sangre gitana, los propios gitanos dirán, pero ¿tú qué dices, tío? Si ellos saben perfectamente quién es gitano, quién es de su pueblo, pero hacer referencia a la sangre gitana por agradar efectivamente a ella, en fin, es efectivamente, aparte de incómodo, me parece muy antiguo, un poquito casposo. Sí, seguramente en campañas se hacen muchas cosas. Juanma Romero llegó a hablarle a una vaca. O sea, Juanma Moreno. Juanma Romero le mandamos un beso desde aquí, pero de momento vacas que yo sepa creo que no ha besado ninguna vaca, no es su estilo. Pero no es político, es periodista, para la gente que no lo sepa, un compañero estupendo. Pero quiero decir que habló una vaca. Se hace de todo. Pero es cierto que en un momento, en un ambiente en el que lo que triunfa es el nativismo absoluto, que hablemos un poquito de este país absolutamente mezclado, y yo hablo el primero, yo de verdad, yo no sé los demás, pero es que mi abuelo nació emigrado en México, uno, y el otro siciliano se fue a Estados Unidos. Es que creo que es la historia de España, estamos más mezclados todos, que en fin, que hablemos un poquito más de eso y no del nativismo absurdo como si todos viniéramos del CID. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Muchas veces uno se pregunta qué efectos tendrá en la salud mental de buena parte de los soldados israelíes que actúan en Gaza o Cisjordania el hecho de que se salten frecuentemente la legislación que protege a los prisioneros de guerra palestinos sin recibir reprimenda alguna. Son los futuros profesores, dependientes o enfermeros de nuestros hijos, y son ellos quienes deben enseñarles los verdaderos comportamientos que se esperan de ellos. Un ejemplo claro lo puede estar dando Ben Roberts-Smith, el soldado más condecorado de Australia por su trabajo en Afganistán, donde fue condecorado más que ningún otro colega suyo y que ahora hace frente a acusaciones por crímenes de guerra. Roberts-Smith asegura que no hay motivo para su arresto y acusación, pero algunos observadores creen que no mereció nunca la Cruz de la Victoria y que su ejemplo puede ser pésimo. En algunas imágenes hemos podido ver cómo caían desplomados civiles palestinos que pretendían protegerse de balas israelíes y que no lograban ponerse a salvo. Todos hemos visto a una conocida periodista palestina caer de un tiro en la cabeza sin ninguna protección, o cómo un pequeño grupo de soldados israelíes atacaba a un grupo de palestinos que pretendía protegerse con una simple bandera blanca. Y se sabe de las torturas cometidas en cárceles donde civiles, incluido el personal sanitario, se veían sometidos a las peores torturas. ¿Qué pasará con ellos? ¿Volverán a las escuelas y explicarán a sus alumnos que hay que ser respetuosos con la ley? El daño caerá también muy probablemente sobre ellos. Punto y 25. Igual que el mosquito más tonto de la manada. Bueno, venga, nos vamos. Valentina Martínez Ferro, Carlos Cue, Luis Arroyo. A descansar todo el mundo. Buenas noches. Nuestra Carla, venga. Y a ustedes, nada, los esperamos mañana aquí. Un beso muy fuerte. Hasta mañana. Adiós. Puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.